Listo, estamos al aire. Ya, denle amigos. Bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a una nueva sesión más de charlas en este caso, charlas de diversos temas enfocados a cine experimental, video y otras narrativas. Y pues estamos bien contentos el día de hoy, emocionadísimos porque vamos a tener una charla que la verdad es un tema que para nosotros en lo particular y para nosotras es un tema en el cual se debe de profundizar, el cual es el rol de las y los programadores, en este caso la curaduría del cine o de los otros cines en especial. También un poquito anclado hemos desarrollado un ciclo de cine que va acompañado de la visión de nuestras y nuestros programadores que tenemos el día de hoy. Entonces van a estar disponibles hasta el día domingo para que puedan verlos. Después de esta sesión vamos a hablar también un poco de ello. Entonces, bueno, le doy más sin rienda suelta. Entonces vamos a presentar a nuestros invitadas y a nuestros invitados, empezando por, bueno, nos acompaña el día de hoy Mara Fortes. Ahí está Mara Fortes. Mara Fortes nació en la Ciudad de México y es investigadora y curadora, es licenciada en estudios de cine y medios por la Universidad de Swarthmore y actualmente es estudiante de doctorado de estudios de cine y medios en la Universidad de Chicago. Fue curadora en jefe del Departamento Audiovisual Cine Más Allá del Centro de Cultura Digital y ha curado programas para diferentes instituciones y festivales, entre ellos el Festival Ambulante, el Museo Reina Sofía, la otra Bienal en Colombia, Festival de Telluride y Corum Festival Internacional de Género y Diversidad Sexual, en la cual es cofundadora. Bienvenida, Mara. Gracias. También tenemos de invitado a Fernando Reyes. Fernando Reyes estudió la carrera de Artes Contemporáneas en Quito, Ecuador, cine en la hora ENAC, antes CUEC de la UNAM y dirección de teatro en Casa Azul. Vivió un tiempo en Los Ángeles donde colaboró con Pablo Ferro, el cual fue creador de varios trailers de Kubrick y fue parte de Electron Psychopath, lo que llamaron una banda visual cuya propuesta era componer imágenes en vivo de forma análoga, responsable actualmente de la programación y contenidos del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, es un placer. Voy a presentar también a Alfredo Ruiz. Alfredo es cineasta y programador independiente. Ha trabajado en el cine desde la creación, la programación y la formación. En 2019 estudió el posgrado de comisariado cinematográfico en la primera promoción de Elías Querejeta, Cine Escola, y se encuentra realizando una publicación sobre la lluvia y la imagen en movimiento, el cual actualmente es director académico de la Escuela Superior de Cine y también, bueno, es parte de la coordinación de programación del Festival Codec. Bienvenido, Alfredo. Hola, hola, muchas gracias. Y bueno, en este caso también nos acompaña Lluvia Soto, el cual nos va a ayudar a moderar esta charla. Lluvia Soto estudió la licenciatura en Literaturas Hispánicas en la UAP y ha trabajado en Ciudad de México y Puebla impulsando experiencias formativas, culturales y de reflexión en torno a la lengua, el cine, la literatura y el género. Desde el 2016 es directora de programación del Festival Internacional de Silente México, espacio dedicado al patrimonio fílmico silente con sede en la ciudad de Puebla, con la finalidad de fomentar diálogos, en este caso en el cine silente contemporáneo, el cine silente mexicano, la experimentación en diferentes soportes fílmicos y sobre todo visibilizar el papel de las mujeres en el cine, así como la formación de públicos infantiles en el cine silente. Bienvenida, Lluvia. Y por último, bueno, vamos a darles el espacio. Les recordamos que vamos a dejar un espacio de preguntas, si nos quieren hacer llegar una pregunta a través de los comentarios o también a través de nuestras redes sociales.
por mensaje privado. Nosotros se las hacemos a llegar a nuestros y a nuestros invitados el día de hoy. Y pues sin nada más que decir, le dejo el espacio a Lluvia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio. Muchas gracias a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Es un honor. Lo hemos comentado en otro momento. Seguimos su trabajo y les admiramos. Y ha sido un gusto para nosotros que aceptaran estar acá. Estaría también Lucia Calvaquini, que desafortunadamente tuvo un imprevisto y no podrá acompañarnos. Pero bueno, quisimos como convocar a festivales o programadores de festivales que tuvieran una línea no tradicional. De hecho, fue un poco complicado como tratar de encontrar, digamos, como una manera de nombrarlos, englobarnos a todos en un término, justo porque salimos como de lo tradicional, ¿no? Finalmente, el conversatorio terminó por llamarse Film Exquisito, el arte de curar otro cine, y llegamos como a este término de otro cine porque justo esto que buscábamos, la no linealidad, lo no tradicional, la infinidad de técnicas como distintas y combinaciones de ellas que se pueden encontrar en el cine, es algo que ustedes o nosotros como encontramos y representamos como en el cine que decidimos programar. Bueno, pues como decir que nos parece que hay en esto una libertad como artística y una manera de generar espacios y de resistir como a este combate, ¿no? Del cine comercial, ¿no? Y generar otros espacios, pequeños espacios de resistencia y que van en contra como de la lógica de este cine, ¿no? O este gran cine. Bueno, pues tenemos algunas líneas o temas que hemos como planteado para este conversatorio y bueno, el primero sería como entrarle por esto de qué es ser curador o programador. Usamos de manera indistinta estos términos, ¿no? Dirección de programación, curaduría, curantería incluso y variaciones de estos términos. De hecho, como platicando también de esto, nos resultaba muy divertido con Eric, como pensar en también las otras acepciones del término curar, ¿no? Como sanar, como todo el juego también que puede tener como la palabra. Entonces, bueno, como para arrancar la pregunta, el tema como que tiraría primero es, para ustedes, ¿qué es ser un curador o un programador? Y un poco también como provocar, como pensar, reflexionar colectivamente si en nuestra labor lo que hacemos es como utilizar otras voces para articular una propia o tejer con, con estas cosas que vamos armando, hacer una ilusión de una unidad que haga resonar o tener más fuerza como cada uno de los elementos que decidimos como enlazar para presentar un programa y finalmente como qué de esto que articulamos, que sumamos, que manipulamos, al final de eso, ¿qué nos pertenece a nosotros como programadores? Un poco por ahí. Mara. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar. La verdad es que en estos tiempos de pandemia es un privilegio tener estos momentos de compartir. Y bueno, sobre tu primera pregunta sí, efectivamente, curador, programador, son términos que se usan a veces de manera indistinta. Y creo que hay como, también siento que depende mucho del contexto, ¿no? Porque también hay festivales de cine, por ejemplo, que dicen que son más curados, y eso generalmente se refiere a que o tienen un programa muy pequeño o ese programa no tiene secciones de competencia, ¿no? Por lo menos en mi experiencia eso es como el Festival de Nueva York, sería un festival curado, el Festival de Telluride, Ambulante,
donde no hay estas secciones competitivas. Pero como pensando desde la experiencia, o bueno, por lo menos como la definición que yo misma trazo para mis procesos, creo que hay algo, digo, evidentemente también el término curaduría tiene una historia y una etimología, y a mí siempre se me hace muy chistoso que viene como de justo de las personas que eran custodios de niños o de pacientes en sanatorios, pacientes generalmente enfermos mentales. Entonces, como de la transición de enfermos mentales a artistas, no se me hace tampoco tan descabellada, ¿no? De ser los custodios de los artistas. Pero yo diría que programación, o por lo menos cuando la distinción que yo hago es que programación casi siempre es cuando, por ejemplo, trabajando en un festival donde hay secciones competitivas, donde te llega así un montón de material y tienes que como que navegar todo ese material y filtrarlo en una selección en base a algún eje temático, pero digamos que partes de así lo masivo y de ahí tienes que excavar y acomodar en alguna sección. Y curaduría yo lo veo más bien como este proceso que uno parte de una idea o de una óptica y a partir de esa óptica buscas ese material, ¿no? O sea, es como digamos, procesos invertidos. Uno es como excavar dentro del material y la otra es como ya teniendo una óptica, sí, buscar esos materiales. Pero en la práctica siento que da prácticamente lo mismo y es más bien como de preferencia. A ciertos festivales les gusta más la palabra curador. Sí hay también como esta asociación con el término de programación que también tiene que ver con la cuadrícula, el agendar en distintas sedes, como digamos más esa parte logística que el término curaduría no tiene, ¿no? Siento que programación engloba tanto la parte artística como también la parte logística. Eso diría yo. Muy bien, muy bien. Alfredo, ¿quisieras seguir? Sí, bueno, yo quería agregar otro término, el de comisario, ¿no? Ese, o sea, el programa que yo hice enfocado en cine era programa en comisariado cinematográfico, y ya el comisario ya como que yo no lo entendía por ahí, ¿no? O sea, como que decía, soy comisario. También creo que es como, al final es como el apellido que te pones, ¿no? O sea, y también tiene que ver, no sé, como que la curaduría también viene mucho del mundo del arte y tiene como esta connotación como muy elevada tal vez. Y no sé, por eso, o sea, como cuando te preguntan, ¿y qué te dedicas? Programación también es una cosa muy, te dicen, estás ahí como en las computadoras. No. ¿Y qué es programa? O sea, es Exacto, difícil sí. también como explicarlo para gente que no tiene ninguna relación con, o sea, con el cine o con los festivales, ¿no? Haces películas, ¿no? Organizas festivales, ¿no? Bueno, tampoco es necesariamente. Veo películas, ¿no? ¿Cómo? Veo películas y te pagan. Acá me ¿Y dedico eso a es verlas. trabajo? Y eso trabaja, sí. Entonces, creo que también hay ahí una cuestión de cómo uno se nombra, ¿no? O sea, no sé. Y sí, por ahí va la cosa, no sé qué piensan. Sí, Fernando. sí, pues bueno, creo que ya hacer la distinción y como clavarse ya así en la textura, pues es más como del ámbito pues académico, más pues más intelectual, más el que se quisiera dedicar a estudiar o a tener realmente la definición correcta, ¿no? Yo lo veo como, digo, sin ser como tan estricto, pero pues sería, digamos que somos, si el festival es un restaurante, pues entonces el curador es el chef. Y entonces también cumple la función de que si vas a hacer un pollo con, ¿cómo se llama? Pollo con champiñones, pues entonces también tienes, digamos que la responsabilidad o la función de decir, mira, pero, o sea, no es un pollo nada más, o sea, es el pollo criado en la granja de nosotros y no son champiñones, son setas hechas especiales.
Y entonces, pues también encontrar pues todos estos elementos que, pues bueno, tanto sirven como para la publicidad o para vender más el atractivo de estas películas, que en estos casos pues son películas que no vas a ver en el periódico, bueno, en las noticias, o sea, de forma masiva, y no te van a decir, tienes que verla porque es lo mejor, y a pesar de que puede ser lo mejor que hay en el mundo, pero entonces tienes que dar de alguna manera como esta información o de alguna manera como pues convencer a la banda, decirles, mire, ¿por qué creo yo que esta película es importante? ¿Qué tiene de atractivo? Y, y eso, pues digo también, con la cuestión como entre la programación y la curaduría, por ejemplo, en el festival, en Figma, pues hacemos la programación para el festival, que eso sería, pues digamos, como lo plantea Mara, pues la función del programador, pero en el caso de cuando hacemos el cineclub virtual, que es cada semana tenemos una programación diferente con lo mejor de los 5, bueno, ahora en diciembre vamos a cumplir 5 años del festival, y entonces pues ponemos porque, bueno, somos un equipo del festival, ¿no? Pero al final de cuentas, pues el responsable soy yo, en el que, bueno, pues selecciono y veo y digo, bueno, estas películas tienen estos temas en común, vamos a hacer este programa sobre esto, y entonces, pues, digamos que del filtro de ya toda la selección y los premiados y todo, pues elegir y decir, mira, pues a lo mejor no ganó ningún premio y va a estar junto con que fue el mejor, pero en algo tienen un discurso en común que ya puesto así en el plato servido, dice algo que, pues, que nos interesa comunicar, ¿no? Sí, un poco como por ahí va la otra pregunta, como cuál es el valor o qué es al final como el ser curador o el ser programador. Es esto de como utilizar otras voces para enunciarnos como en una idea propia o tejerlas para que tengan como mayor voz, como juntas, y al final de esta manipulación que es de nosotros, o no hay nada que sea de los programadores y es solo el valor en los filmes. Bueno, un poco es como indagar en su visión sobre el valor, ¿no? que tiene hacer este ejercicio de hacer curaduría o programación. Pues para mí, un poco retomando lo que se ha mencionado, siento que sí, que nuestra labor y nuestra responsabilidad es justamente cómo contextualizas ciertas obras para un público específico, ¿no? O en el caso de los festivales, de acuerdo al criterio del festival, ¿no? Pero sí ser esta figura como de intermediario entre una obra y un público. Y creo que hay como varias escuelas de curaduría. Para mí en lo personal, a mí no me gusta como el protagonismo del curador. O sea, yo siento que los curadores nunca deben ser como la estrella del circo, sino más bien ser como esa figura que sí es un eje organizador, digamos, de obras, y alguien que, digamos, lo coloca en una pantalla frente al público. Y para mí para mí lo bonito justamente es que siempre hay como algo incompleto en la curaduría, porque siempre es como un gesto que se completa con la reacción del público, ¿no? O sea, con el momento de la exhibición pública. A mí me ha tocado como yo por lo general también prefiero 80,000 veces colaborar en las curadurías porque como vengo como más de una formación académica que es como de una formación como muy triste y solitaria y neurótica y que está uno atrapado siempre en sus loops mentales, siempre busco como que alguien me saque también de mis obsesiones, ¿no? Y me gusta como que desde la curaduría, desde la organización de un programa, que ya haya una dinámica. Y,
y siento que es hasta el momento en que se exhiben las películas o las obras que también uno como curador las ve en otra luz, ¿no? O sea, como que las entiendes de manera distinta. Y también me ha tocado que los cineastas mismos, ¿no? Cuando programan su película igual al lado de obras que jamás se esperarían, y sobre todo en el ámbito del cine experimental, siento que como es un circuito bastante transitado de la sección de cine experimental de los festivales, como que tienden a ser los mismos cineastas, que siempre los programan al lado de los mismos cineastas, y cuando de repente los sacas como de ese circuito, también ven su obra con otros ojos. Entonces, para mí eso es lo bonito, como que el recontextualizar tanto como cambia la obra a través de los ojos del público, pero también para los mismos autores, ¿no? El verla como en este otro montaje. Entonces a mí eso es lo que me deja, como sí, justo él genera otras ópticas, ¿no? Para esos contenidos. Sí, yo creo que un poco no se puede ser tan tajante como decir, no, pues es que no hay nada creativo, o sí, estoy totalmente de acuerdo en que la figura del curador no debe ser el protagonismo, porque al final de cuentas lo que quieres pues es que brille la peli, ¿no? O sea, tú quieres que la gente se emocione por la película, no porque digan, mira, la eligió él, ¿no? Y es dar todo el panorama, todo lo que lo rodea, pues para que luzca. Y entonces, pues si lo pones en tal día o en el estreno o en la clausura o eso, pues es pensando en que va a generar cierto tipo de reacción o va a ir cierto público quizás, ¿no? Pero también creo que también pues por lo menos es divertido comenzar con una idea y decir, no, pues se va a tratar de los 4 elementos y entonces vamos a poner de las películas de agua y de viento y de fuego. Y ya cuando estás viendo el material dices, puta, es que ninguna es de agua y es que esta qué es. Y entonces, o sea, de pronto, pues te haces tú tus ideas y diálogos tú solo y terminas descubriendo que se trataba de la familia, ¿no? Es un programa de familia. Y entonces, o sea, no tiene nada que ver con los 4 elementos. O sea, estoy editando ejemplos, por decir. Pero a lo que me refiero es de que sí creo que debe haber como esta parte de creador, de artista, de involucrarte y de querer generar una nueva propuesta o creer que puedes construir un edificio con los ladrillos que tienes y ya cuando los tienes y los empiezas a construir, pues lo tienes que hacer 3 veces para darte cuenta de que no, es que creo que esto no era un castillo, esto es un puente. Y entonces, pues sí creo que por lo menos es divertido, digo, sin tener, siempre teniendo claro y teniendo el objetivo de que al final es al público al que le estás queriendo llegar. Entonces, mientras tengas claro a quién le estás sirviendo, a quién quieres convencer, a quién quieres, al que quieres apantallar, y también pues, creo que es totalmente válido que a lo mejor ese público objetivo a lo mejor son los creadores. Digo, ya depende del perfil del festival o los objetivos que estés buscando. Pero también a lo mejor puede ser que lo que quieras es como, dice Mara, pues reunir a diferentes directores y a lo mejor lo interesante va a ser la plática al final. Y entonces, pues creo eso, que no hay como una línea definida que digas, esta es tu función y hazlo así y así van a ser en todos lados. O sea, sí creo que tiene que haber una parte creativa en todo esto. Sí, totalmente. Alfredo. Que yo creo que tiene que ver también como con una cosa como de deseo o intuición por ver algo, ¿no? O sea, no sé, en mi caso muchas veces es porque yo quiero ver esas películas, me interesa conocer más ese autor y a veces se programa o se empieza
¿no? Sin ver, ¿no? Sin ver ni siquiera las películas. Exacto. Y imaginándolas, y yo creo que más o sea, programando como cosas de cine experimental o cine expandido o cualquier otro formato, o cineastas que solamente quieren mostrar su trabajo en formato original, pues entonces tienes unos stills ahí, un texto de otro programa que viste, y como que más o menos puedes pensar que puede ser esa cosa que te imaginas, pero también, o sea, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con la imaginación o como con ese, o sea, en un inicio igual empiezas con ese deseo y luego ya te encuentras con estas paredes de, bueno, pero esta película no la puedo programar, este cineasta no, es muy complicado traer su obra o lo que sea, pero yo creo que en un inicio es como, pues sí, una intuición de también uno ser público, ¿no? En algún punto, ¿no? De querer ver, no sé. Sí, y bueno, como un poco siguiendo, ya han dado como algunas pistas de cómo llegaron a esto, pero como preguntarlo explícitamente, cómo llegan a hacer programación y sobre todo este tipo de programación, ¿no? De cosas experimentales, como que salen totalmente como lo tradicional. Es cierto que hay como procesos de formación académica, pero llegar a ser programador a veces como que tiene que ver también con cuestiones de experiencias de vida o experiencias incluso en otras disciplinas, ¿no? Digamos, no es que alguno de nosotros respondiera a esa pregunta cuando eres niño de qué quieres ser de grande. Quise ser programador. ¿No? Entonces, ¿cuál es la ruta que los lleva como a hacer programación y en específico este tipo de programación? Pues Mara, vas. Ya empezó. Ya empezó, ya es la que empieza. Bueno, yo empecé, o sea, yo en realidad, mi formación ha sido sobre todo académica. Estudié, en la licenciatura estudié Historia, Teoría de Cine, y luego empecé un doctorado, que ya me da pena porque fue hace muchos años, también en Historia y Teoría de Cine. Y en realidad siento que le debo mi carrera de curaduría justo al hecho de buscar maneras de evitar escribir mi tesis de doctorado, pero que de alguna manera siguiera explorando como las ideas que me interesan de la investigación, ¿no? Pero afuera, digamos, como de el esoterismo, la burbujita de la academia. Entonces, como que a la par, mientras fui estudiando, también estaba trabajando primero en el Festival de Cine de Morelia, en Ambulante, o sea, como que siempre tenía un pie en el mundo de los festivales, y siempre pensé que también en la curaduría como justo un género de investigación, ¿no? O sea, como de las cosas que a mí me interesaban. Siento que la formación académica lo que sí tienes que te da como una especie de long view de la historia del cine, también, ¿no? Como una conciencia crítica de cómo se forman, cómo se forma el canon de cine, por qué una versión de la historia de cine es la que domina, ¿no? O sea, como que de alguna manera te permite también navegar como estos canales de la desinstitucionalización del cine que ayudan evidentemente como a programar otros cines, ¿no? Como el título de esta plática. Entonces sí, yo diría que como a manera de procrastinar y de evitar escribir mi tesis, me dediqué mucho al mundo de la curaduría, pero sinceramente, si me preguntas qué se necesita para ser curador, programador de cine, para mí lo más importante siempre es la curiosidad. O sea, mientras uno sea curioso, mientras uno piense más en transmitir su pasión por el cine más que el conocimiento, maestría, bla, 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 siento que es justo la curiosidad, como la número uno requisito. Y creo que también la experiencia de festivales es buena porque como que te expone a distintos tipos de público, ¿no? Yo agradezco mucho que la mayor parte de
la programación que he hecho como enfocada en cine experimental ha sido para el Festival Ambulante, bueno, y también para el Centro de Cultura Digital, pero porque es, sobre todo el público de Ambulante es un público que no es el público típico de cine experimental, ¿no? Entonces, siento que genera estos espacios donde también los mismos cineastas se enfrentan a un público que no está acostumbrado a ese tipo de cine, pero que por otro lado también está mucho menos viciado y es mucho más receptivo a este tipo de cine, ¿no? Eso como han sido las sorpresas para mí. Y bueno, también el trabajar para el Centro de Cultura Digital, que muy orgullosamente puedo decir que casi nada de lo que programamos era en formato digital, pero porque de alguna manera planteamos como que todo el discurso de lo digital proporcionaba otra óptica para reexaminar como los pequeños formatos del cine y ese cine que nunca fue considerado cine en México, porque en México todavía está como ortodoxia de que el cine es el cine del gran aparato industrial, y entonces fue como muy bonita experiencia porque pudimos llevar pues todo el videoarte, todo este cine experimental, bueno, video experimental a una pantalla grande, ¿no? Que creo que nunca o escasas veces se había logrado en este país. Ya, no voy a decir más porque ya siento que hablé demasiado y ya me perdí. Ya se me olvidó cuál era la pregunta original. Va Fernando o Alfredo, quien guste. Bueno, pues ya había puesto su micrófono. No, vas. Bueno, yo, pues desde siempre, o sea, de ver, cuando cuento esto es así de que me acuerdo perfectamente así en quinto de primaria que dijeron, pues a ver qué quieren ser, de grandes, y yo dije, pues yo quiero hacer cine. Y en realidad no sabía todavía que había directores, guionistas, fotógrafos, etcétera. Pues ya más grande, pues estudié cine, termino la carrera de cine y después empiezo a estudiar teatro y me dedico a hacer teatro, pero en todo, o sea, toda la onda de programación y demás, pues fue realmente con Figma, que conocí al director, a Miguel Ángel Ramírez, lo conocí cuando estaba haciendo el primer festival, o sea, la primera edición de Figma. Y a partir de ahí, pues digo, me fui involucrando dentro del festival. Y bueno, a mí siempre me gustó como pues el cine raro, como lo diferente. O sea, desde que estaba en la escuela, yo siempre estuve como muy en desacuerdo con las reglas, como con los ejes, el cine se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Y yo siempre, pues en ese sentido, siempre fui así como medio rebelde de que decía, bueno, si estamos siguiendo esas reglas, ¿por qué no cambiamos y decimos, vamos a seguir las reglas de Berto? ¿Y por qué no seguimos las reglas de Godard y tomamos eso como regla y como canon y hacemos películas así y ya vemos después si queremos hacer las reglas, ¿no? Porque siempre, o sea, el clásico discurso que dicen es de que hay que conocer las reglas para después romperlas. Y entonces yo digo, bueno, ok, ¿por qué no tomamos como regla Berto? Y después ya si no me gustan, ya veo si sigo los ejes, ¿no? Y entonces, bueno, como que siempre he tenido como esta cosa de rebelde. Y también, o sea, creo que es relevante el tema de que empiezo a hacer, o sea, después del cine hago teatro, en el sentido de que, o sea, también en el teatro, pues tienes que a veces organizar todo. Y entonces desde la taquilla, o sea, hemos estado en obras donde tenemos que poner, o sea, desde organizar cómo hacer la taquilla, dónde pones a la gente, haces la obra, o sea, no solo la obra, sino toda la infraestructura teatral en una noche.
y con 5 personas, ¿no? Además. Y entonces, bueno, o sea, toda esta dinámica de organizar, de ver, de tener ese gusto, de mostrar tus cosas, de convivir con la gente, pues es lo que pues me fascina de ser parte del equipo de Figma. Y también, pues de que convives con o sea, he estado en situaciones en las que con 5 personas ves una obra de arte y otras donde hay el teatro lleno de 2,000 personas y terminas así de, ay, qué bueno que ya se acabó esto. Entonces, también el medir el éxito no es la gente. Obviamente, no estamos hablando de lo económico, eso creo que lo tenemos ya como muy claro, de que quien entra en este mundo, de quien decide y dice ser experimental, pues está totalmente, cosa más, sabe que no es por el dinero, ¿no? Y que tampoco es por la fama y que no es para levantar a las masas, sino pues hay un gusto ahí raro en el compartir mis gustos, mis cosas, la manera en que veo el mundo, poderlo compartir con una persona que me logre entender y eso creo que es así el logro y decir, wow, o sea, esta noche lo logré. También, pues desde chavito, me acuerdo, o sea, tenía creo que como 15 años, algo así, busqué a Jimena Cuevas y fue así de que llegué y dije, hola, quiero ser tu asistente. Y pues digo, ella pues es más solitaria también, pues un poco como todos. Y entonces, bueno, aprendí mucho con ella, pero bueno, fue un poco tiempo que estuve. Pero bueno, lo menciono en el sentido de que, o sea, siempre me ha gustado como esta línea eh, rara, fuera de lo común, eh, más allá de lo narrativo, o incluso pues, me atrevo a decir que, o sea, más allá de saber cuáles van a ser los resultados que quieres, sino, o sea, es esto que parece mucho choro, pero pues yo creo que es lo fundamental en este tipo de cine, de que es el proceso que, el que te va a enseñar algo y al que al final de cuentas lo que tú estás viendo pues es nada más pues los apuntes, pues el registro que quedó de toda esa historia que fue el haber aprendido o haber experimentado o el cómo fue que llegaste a eso. Alfredo, en tu caso, ¿cómo llegas a hacer programación y la programación para Codec? Pues bueno, en realidad es muy parecido, como un interés por ese cine. Igual también estudié comunicación, después cine y después como que buscando espacios de formación, que justo también cuando hablamos de cómo se nombra o cómo, pues es que también aquí en México no hay tantos espacios de formación como tal de curaduría y bueno, menos de curaduría enfocada en cine, ¿no? Entonces, pues de buscar espacios así, también pues estuve dando vueltas como por Soma, por otros espacios que tenían que ver con el arte y de repente fui encontrando trabajos de cineastas que compartían un poco los dos mundos y de ahí surgió como mi interés, ¿no? Y digo, cuando encontré que había un programa de formación en programación, me pareció algo como extraño, pero, pero interesante también, ¿no? Porque el espacio tenía que ver con el Festival de San Sebastián, que era como un festival súper importante, pero la gente que estaba como dirigiendo el programa venía del mundo como mucho más experimental. Entonces, como que esa combinación de los dos mundos también, pues me sirvió mucho y llegué en enero de este año y busqué, o sea, la parte de codec, los busqué y les dije, quiero seguir programando, pues vamos a colaborar, ¿no? Entonces fue un poco así como desde allá estaba como buscando
lugares aquí donde poder pues seguir haciendo eso, ¿no? Que la verdad es pues lo que más me llena, ¿no? O sea, poder ver películas, mostrarlas, hablar con los directores, sí, creo que esa parte es como la que me emociona mucho. Sí. Bueno, es súper rico como tener esta plática, como poder escuchar como sus diferentes perspectivas y experiencias y trayectorias. Ahora quisiera preguntarles cómo fue abrirse un espacio en la Ciudad de México, cómo fue la recepción de los festivales que representan o de las programaciones como que impulsan. Mara comentaba que estas programaciones de ambulante, bueno, el programa Injerto, que está dentro del marco de ambulante, si bien hace itinerancia, tiene como su punto fuerte, digamos, en la Ciudad de México, y tienes esta experiencia, ¿no? Con un público que no está buscando como precisamente experimental, ¿no? Y en el caso de los demás, o sea, veo la Ciudad de México como un espacio, ¿no? Como de bondad para lanzar como estas propuestas, ¿no? Como que en la ciudad se tiene como esta idea y esta experiencia de que pueden ser como muy bienvenidas, propuestas muy alternativas, más experimentales, etcétera. Digamos, el caso de Lucía con Animasivo, ¿no? Es un festival que nace aquí en la ciudad, que va consolidándose aquí en la ciudad, aunque después busca como otros sitios. Entonces, ¿cómo fue abrirse como un espacio en esta escena de la ciudad? Y cómo lo sienten en el caso de los que hacen itinerancia, como el contraste con proyectar estos contenidos fuera de la ciudad. Ah, ¿Quieres empezar? bueno, pues yo creo que el orden. O sea, como que uno se enfrenta a distintos retos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando estaba en el Centro de Cultura Digital, que es un espacio que depende de la Secretaría de Cultura, claro, también dependes como de cumplir con ciertos indicadores, de lo que lograste en el año para justificar presupuestos, o sea, como mencionaban antes, pues, o sea, el cine experimental no necesariamente va a hacer que se llene una sala de cine, ¿no? Entonces, como de repente negociar esto, o sea, que tienes que cumplir con indicadores, pero que no corresponden como a tu misión, digamos, artística de ofrecer otro cine, o sea, eso siempre, para mí ha sido como un reto, ¿no? Como la parte institucional. Pero, y también creo que hay que vencer como el miedo a la sala vacía. O sea, a mí una curadora, Kathy Gerritz, que trabaja en el Pacific Film Archive en Berkeley, siempre dice ella que no importa tanto cuánta gente hay, sino quiénes están en esa sala, ¿no? Incluso también seguro todos hemos tenido la experiencia de la gente que se sale de las proyecciones a media proyección, ¿no? O sea, como que también ella tiene algo bien bonito de decir que igual la gente se sale porque esa imagen, esa última imagen que vieron los impactó y esa es la que se quieren llevar, ¿no? O sea, digo que qué bonito. Es como una verdad muy bonita también, una mantra que puede uno tener cuando eso sucede. Pero sinceramente, mi experiencia con Injerto, porque ahí es como cuando más he experimentado como el contraste de Ciudad de México versus esta itinerancia. Yo siento que, o sea, por ejemplo, en la Ciudad de México, o sea, y en el epicentro del hipsterismo, en la colonia Roma, es la única proyección donde alguien se ha levantado súper enojado a decir que eso no es arte, ¿no? O sea, más bien a demandar que se le explique por qué eso es arte. O sea, es el único lugar donde me ha sucedido eso. Y en cambio, ¿no? Y porque uno tiene ciertos prejuicios, o sea, uno cree que como es la Ciudad de México y es el epicentro cultural y bla, 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 ¿no? Tenemos como estos prejuicios que el público es más sofisticado, bla, 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 y para nada. O sea, la verdad es que siento que las mejores sesiones de preguntas y respuestas, la mejor como apertura también a este tipo de cine, yo lo he vivido con públicos afuera de la Ciudad de México.
Y también siento que otro reto es como, digo, no sé, tampoco, porque tampoco me gusta generalizar, pero por ejemplo, pensando en los momentos de que hemos exhibido cosas, no sé, yo, por ejemplo, de repente me entra la angustia de que si exhibo algo que es súper violento, que si el público se va a escandalizar, que si alguien se va a quejar, y eso se vuelve como mis obsesiones, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que la gente tiene alta tolerancia para la violencia, el sexo, todo. Para lo que no tienen tolerancia es el silencio. O sea, proyectar una película muda, es como que es lo que la gente ya no tolera y se me hace súper curioso. O también como yo creo que también como han cambiado nuestros hábitos de consumo de imágenes y todo lo consumes como en el celular y estás como acostumbrado a que todo lo que consumes sea información, cuando te enfrentas a algo que justo te da esta libertad de tú encontrar tu camino, o sea, de como que enfrentarte más a una experiencia sensorial, donde no te tienes que preocupar cuál es la historia, no sé, no te tienes que enredar como en cosas de trama, también se vuelve un reto, pero bueno, creo que eso tiene más que ver también como con hábitos de consumo de imágenes y también como de poca tolerancia. Pues alguien me dijo que ahora el promedio de lo que alguien ve un video en YouTube son 18 segundos. Si en 18 segundos eso no capta tu interés, le cambian, ¿no? Es como que sí, 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 yo siento que he tenido que reducir como la duración de los programas de cortos, sobre todo, mantenerla siempre como a menos de 70 minutos, porque ya siento que no, hay como poca tolerancia también para la duración misma de los programas. Pero no sé, eso es como más en general, no tiene que ver con este contraste Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. Sí, que un poco iba la pregunta también como en esta intención de que, como de mapear lo que sucedía como aquí, porque los festivales que invitamos como que suceden aquí, su historia es aquí, pero por supuesto como a esta línea, ¿no? De la importancia de la descentralización y de sacar como a otras experiencias, ¿no? Como en otras latitudes. Digo, el Festival de Cine Silente, en el que soy programadora, sucede en la ciudad de Puebla, ¿no? Y tenemos una experiencia como súper rica con el público, o sea, hemos tenido, justo también vamos a cumplir 5 años este año en noviembre, y cada vez el público ha crecido más y ha tenido como esta sensibilidad de acercamiento para el cine mudo, ¿no? Que no parecía tan probable al inicio cuando arrancamos con este festival. Pero bueno, un poco por ahí también iba como la intención, ¿no? Hablar de la salida de los festivales y de estas programaciones, y justo como el prejuicio, ¿no? Como esta idea de que la Ciudad de México tiene como la apertura y que sea justo aquí donde suceden como estas reacciones es como interesante, ¿no? Fernando. Sí, pues yo aprendí un poco a la mala. Teníamos ahí en el centro, en el Rule, pues justo ahí en la calle de Madero, ahí justo en donde está el edificio de la Torre Latinoamericana. Entonces, ahí justo donde está toda la gente pasando, pues tuvimos una proyección al aire libre. Y el festival Figma, tenemos diferentes categorías, y entonces tenemos universitario, ficción, documental, experimental, animación, etcétera. Y entonces, pues digo, en realidad podía haber puesto cualquier tipo de películas o de cine, pero entonces decidí poner mi favorito. Y el error, o sea, para mí era maravilloso, pues era animación y tenía cosas experimentales y era loquísimo, un cuate así que se quita el cuerpo y se vuelve colores y, o sea, estaba padrísimo, y para mí era así mi mayor logro de tener la sala, pues bueno, al aire libre, ahí todas las butacas llenas que eran como más de 100 personas y había hasta parados. Y empieza la función y pues se van yendo así, o sea, terminó la película, la programación, y ya éramos así como 5 los del festival, así, no, pues estuvo chido, ¿no?
Y entonces, bueno, o sea, lo que aprendí es que este tipo de cine, no hay que, al que no le gusta, no le va a gustar. O sea, requiere porque es un cine que no está, bueno, está precisamente, no está hecho para gustarte, sino todo el chiste está como en confrontarte y tener una idea y poder cuestionarte sobre lo que estás viendo. Y entonces, pues o sea, yo creo que la gente puede ser muy tolerante, digamos, a la violencia o a cualquier tema, pero ya cuando no lo entiende, cuando no le estás explicando, cuando necesita tener y asimilar y discutir o dar una opinión, que eso también es pues digo algo que he ido aprendiendo y que es curioso en estos momentos. Pareciera que todos opinamos en el Facebook, ¿no? Pero cuando les das, o sea, tú les dices, el negro es bueno, y todo el mundo va a decir, el negro es bueno, el blanco es malo, sí, no, etcétera. Pero si tú les dices, mira, este es blanco y este es negro, ¿qué opinas? No, es poca la gente que va a dar un discurso o que va a dar una opinión. Mira, el blanco es esto, el negro es esto, yo opino esto. O sea, creo que no es que sea difícil de hacer, simplemente no tienes la voluntad, no tienes ganas, y el que no lo quiere hacer, pues no le va a gustar, y ya. Y entonces, digamos que ahí tenía yo que haber, bueno, lo aprendí, ahora ya lo va a hacer después, pero entonces tendría que haber hecho pues, algo más narrativo, algo más con los gustos tradicionales, o bueno, lo que ya sabemos que es lo que le gusta a la gente, y no pelearse ahí con eso, no querer imponer, mira, esta película está buenísima por esto y por esto, o sea, no te gusta, pues no te gusta y punto, y es totalmente válido, pero también entender que somos los raros, ¿no? O sea, somos la banda rarita, los que nos gusta lo diferente. Y entonces no está mal que a las masas, que la gente no le encuentre el gusto. Y, y bueno, por otro lado, también dentro del festival, tenemos, pues bueno, o sea, sobre innovación tecnológica, y entonces, entre otras cosas, por ejemplo, la realidad virtual, que ahí la dificultad está en que pues tenemos nada más, pues a veces nos prestan más, a veces menos, pero pues tenemos cierto, o sea, no puedes atender a más de 5 cascos que son los que tienes, pues entonces son 5 personas las que lo tienen que ver. Y entonces, pues, y luego pasa de que la señora que ya se prendió y ya se hizo guaje y ya lleva allí media hora, pues tampoco se lo vas a quitar, porque al final de cuentas, pues o sea, a eso venimos, ¿no? A que lo veas y que lo disfrutes. Y a lo mejor la cola está larga y pues tú también te haces un poco, güey, y dices así como de, no, es que está ocupado, y ya sabes que la señora ya vio 3 veces el mismo peli, pero si le gustó, o sea, qué mejor. O sea, o sea, una persona se va a ir esta noche así fascinada por haber visto algo que no vio antes. Y creo que no se trata tanto de llegar a mucha gente, sino pues lo que decíamos, o sea, encontrar a la adecuada y eso. Sí, como siguiendo esta misma línea, yo pienso que también, o sea, que es algo que también, bueno, a mí me pasó con un programa que hicimos del papel y de la idea que tienes del programa que quieres programar al cuando se muestra. Esta era una muestra al aire libre, y cuando encuentras algo como con la ciudad, con el público de la ciudad, o sea, como que ese momento también es muy extraño, ¿no? O sea, tú piensas en un programa así, 7 películas, todas tienen que ver, y ves que la gente pasa y pasa y pasa, Sí. y nadie se queda a ver ni una de las que programaste. Entonces, es así, o luego pasa la gente y dice, ah, mira, un pulpo, y luego va un pájaro. Y esa relación también de decir quiero compartir, a veces pues no sucede de la manera en la que tú lo esperas, ¿no? Programas 20 películas en tal pantalla,
Y eso creo que es como interesante también, ¿no? Porque es como, bueno, igual hubiéramos programado una y tal vez la gente la reconocería en ese lugar o en ese espacio. Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Como con el espacio para el que programas, como decían, ¿no? Y, y el público que está ahí y luego pueden pasar cosas interesantes, ¿no? Yo creo que siempre, o sea, siempre es interesante esa relación con los públicos. Sí, a mí se me hace interesante, o sea, como que también romper como con el juicio simple, ¿no? De me gusta, no me gusta, es buena, es mala la película, ¿no? Porque, Sí. o sea, creo que como lo que hemos comentado de nuestra experiencia, las películas que nos mueven son las que representan una experiencia novedosa, ¿no? O sea, y yo, de hecho, como para mi trabajo de festivales veo un montón de películas y por alguna razón de las que más me acuerdo son las que odié, o sea, las que detesté, son las que así me acuerdo perfecto. Entonces también es interesante como justo no pensar tanto si me gusta o no me gusta, sino por qué la odié, por qué me gusta y como que yo lo que trato es también enmarcar, o sea, cuando presento estas películas es como decir justo, esto es una invitación a que ustedes encuentren su propia experiencia y sí romper también como con con esta idea de que el cine experimental o el cine de vanguardia es como algo elitista, solo para los Illuminati, ¿no? O sea, siento que es importante como transmitir nuestra propia pasión y nuestra propia experiencia ¿no? Por qué este cine nos mueve tanto al público. Y me acuerdo una vez, de hecho, en Ambulante que proyectaron este documental Leviatán, no sé si lo han visto, Sí. pero es súper experimental, es como de este movimiento, bueno, escuela que es de etnografía sensorial, es básicamente un barco de pesca industrial, ¿no? Donde lo llenan de cámaras y se pueden imágenes y claro, es como esos momentos que ya va a ser la acción de preguntas y respuestas, pues uno entra en pánico, es como que nadie sabe qué preguntar, pero justo en una proyección había un niñito como de 8 años que se acaparó el Q&A, o sea, era una pregunta tras otra, tras otra, tras otra, y la verdad como de las preguntas más inteligentes de las que yo he sido testigo, y sobre todo como en torno a esa película, entonces, sí, como que de repente los niños justamente son el público ideal para este tipo de cine porque no tienen como todo ese bagaje, ¿no? De prejuicios o bagaje cultural o que justo tu respuesta a una película es entendí, no entendí, pues no, es como qué sentí, qué asocié, esta imagen, a qué me remitió, ¿no? O sea, como que en realidad sí abre un universo mucho más rico que, no sé, una película que es muy, ¿no? Como construida a partir de una economía narrativa, ¿no? Que no tiene, como que no va más allá de la trama, no sé. Sí, me parece sí súper importante y muy chido el comentario de Mara. Justo quería decir que diciendo con Fernando en esto debí programar otra cosa. Creo que justo como la función de nuestros festivales es como abrir, ¿no? El espacio y la posibilidad de compartir una experiencia que es muy significativa para nosotros y que puede ser significativa como para otras personas, ¿no? Y que tendremos como que desmontar justo como esta idea de proyectamos, programamos para un sector como pequeño, ¿no? Que tiene intereses específicos y más bien como, pues sí, abrir como esta mirada, ¿no? A aperturar como la experiencia y a lo mejor pensar tal vez como en procesos de formación de públicos, pero no como en una cuestión como restrictiva o de, bueno, voy a hacer una programación que sepa que va a ser como más fácil, aunque eso no nos quita la responsabilidad de medir y calibrar los espacios en los que vamos a proyectar, el público que va a estar presente, ¿no? Como, etcétera. Y bueno, como invitarlos a lo mejor a compartir una experiencia como esta que nos cuenta Mara, como esta película, digamos una experiencia que haya sido como más positiva o más significativa de esta lectura de la recepción de los públicos en nuestros programas.
Pensaba mucho en la primera edición que tuvimos del Festival de Cine Silente en Puebla, y una función que fue en el Teatro de la Ciudad. Y la gente, hay muchísima gente de cualquier parte de la ciudad transitando por el centro. Estando en el Teatro de la Ciudad hubo acceso libre, y llegó una señora que estaba como por ahí, por cualquier otra cosa, y se aventó una película de 2 horas, ¿no? De una retrospectiva que hicimos de un cineasta italiano. La película no tenía un solo diálogo. Y la señora me buscó al final, ¿no? Se acercó a mí y me preguntó, ¿pero qué es esto, no? O sea, ¿quién lo hace además? ¿Y por qué yo nunca había visto algo así? ¿Y dónde puedo seguir viendo esto, no? O sea, nosotros no teníamos como en ese primer año un público objetivo, como no decíamos, como, claro, nuestro público va a ser como señoras o cualquier persona que pasa por aquí, ¿no? Y sucedió. Y para mí fue como una cosa como muy significativa, como, bueno, algo que representó como una experiencia como muy chida para mí, pude compartirla con alguien más, ¿no? Y pudo ser muy significativa para alguien más. No, no sé si tengan como alguna experiencia así como buena que quieran compartir. Pues digo, yo estoy pensando en que, o sea, algo que sí resulta como muy inspirador y como un ejemplo a seguir, no es, no son los festivales grandes, Cannes, Berlín, sino es Jorge Grajales con el cineclub ahí de la José Martí, o sea, ahí cuando sales del Metro Hidalgo. Ahorita ya no, pues, poco antes de la pandemia ya también ya como que había decaído los maratones larguísimos, pero en su momento él programaba películas, pues digo, en su momento eran raras, y era cine oriental, y era pues películas de karatecas y ahí medio gores, pero en esos maratones pues se conoció a Kim Kardashian, Wong Kar-wai, pues bueno, o sea, él fue, pues literalmente me atrevería a decirlo, que él fue el que hizo todo el boom del cine asiático en México con esos maratones. Y al final no son la gente, la culta, la inteligente, los estudiosos, ni siquiera son estudiantes de cine, sino pues son la banda, los que se fueron enterando, los que decidieron pues estar ahí 12 horas platicando de cine, los que hicieron, pues quizás no sea el término correcto decir un movimiento, pero digamos que sí fue un interés masivo en películas pues raras, extrañas en su momento. Ahorita pues ya es más común encontrarlas, pero o sea, ese de cómo un lugar ahí escondido en la Ciudad de México pudo haber generado todo un movimiento, un interés en otro tipo de películas que quizás sin ese no creo que siguieran siendo desconocidos todos los autores, pero digamos que ayudó mucho en conocer todo este nuevo cine que ahora es como de culto intelectual, cuando era pues de raritos, de banda que va al cine a las 12 de la noche, o sea, Sí, ¿no? Y la importancia que tienen justo como los cineclubes, por ejemplo. O sea, sí los festivales y tal, pero, o sea, los cineclubs, creo que, al menos en mi historia como personal y de la gente con la que comparto como este gusto y pasión por el cine, fue algo fundamental también, ¿no? Como esos espacios donde uno puede encontrar otras cosas que no van a ser las películas que tienen larga vida en las carteleras comerciales, ¿no? A mí también, o sea, me ha pasado como que en ambulante, de repente, obviamente es difícil que las condiciones sean óptimas de proyección, ¿no? Y luego
A mí eso me provoca mucha angustia porque, pues, sobre todo en el medio de cine experimental, de repente los directores pueden ser como muy toc de que todo el sonido esté impecable, la imagen impecable. Pero me acuerdo una proyección en Oaxaca, que había un niñito que tocaba el acordeón, era una proyección en un patio interior, entonces pues todo el sonido se mete, ¿no? Yo me la pasaba pagándole al niñito para que dejara de tocar el acordeón mientras proyectábamos, pero solo dejaba de tocar 15 minutos y tal cual a los 15 minutos volvía a tocar, pero después como que también uno piensa justo también en la historia de las primeras proyecciones de cine y que en realidad el cine nunca fue silente porque siempre el soundtrack era como, pues la gente, ¿no? Y como que también de repente se vuelven como proyecciones mágicas porque sabes que esa película solo se va a escuchar así, en ese momento, en esa ciudad, ¿no? O sea, como que y creo que ahorita que estamos todos encerrados y que todo lo vivimos online, como que uno valora más esas experiencias como únicas y como fortuitas que se dan, aunque en el momento hayan sido de mucha angustia, pero como que sí hay algo de alquimia que sucede también, ¿no? En lo inesperado. Sí, justo lo que dices, como resulta como súper importante, ¿no? Nosotros tenemos como mucho esta frase, el cine mudo nunca fue mudo. Siempre hubo como los músicos que acompañaban, la gente platicando, ¿no? Reaccionando e interactuando con la película. Y bueno, creo que hay algunas preguntas del público, entonces como vamos a irles dando entrada en un momento. Y en lo que llegan, pues como ya hablamos como mucho de la parte de qué es programar, cómo llegamos a esto, pero creo que valdría la pena invitar a los asistentes a esta videocharla, a este conversatorio, a ver el programa que preparamos. Justo 5 programadores, elegimos 1 o 2 materiales sin saber como cuál escogería como cada quien. Hicimos esto que llamamos un filme exquisito y entonces tenemos 8 materiales que forman una programación que se puede ver en la página de Codec, pero bueno, podemos ir platicando un poco como qué materiales propuso cada quien y por qué. No sé si quieran invertir un poco el orden esta vez y que empiece Alfredo, por ejemplo. Ok, vamos a romper con él. Pues sí, para este programa, bueno, yo extraje 2 películas de otro programa que había hecho para una página de internet en la que la única limitante era que las películas estuvieran disponibles en línea y de manera como gratuita. Y es parte como de un proceso de investigación sobre la lluvia y la imagen en movimiento. Y una de las películas, bueno, y el programa en realidad no era de la lluvia, sino de la nieve. Entonces, pues una de las películas la pude ver en un festival en Punto de Vista en su formato original en 16 milímetros. Y luego descubrí que estaba digitalizada y dije, es increíble. Y es como una película que, pues no sé, como que me ha acompañado durante este corto tiempo como programando. Y son películas que, aunque puse en ese programa, probablemente las quiera seguir programando como, o sea, en otros contextos, en otras, sí, como películas que te acompañan, no sé cómo decirlo. Y quería programar otras también y te enfrentas como a esas cuestiones, ¿no? No, yo no tengo mis películas disponibles en línea. No, yo no preferiría no hacer una cosa digital. Pero bueno, estas 2 que pude incluir como en este programa, pues esa es como un poco la historia de las 2 películas y de cómo las encontré. Uh-huh. ¿Y cuáles son las 2 películas? A ver, déjame. Una es de Jonathan Schwartz. Ah, ok. Ajá.
Esa es la que pude ver en Punto de Vista. Y la otra es la de... una peli de Nick Collins. Snowfall and After se llama. Es una peli muy cortita también, que por eso también la quise programar aquí. Y la de Jonathan Schwartz, bueno, tenía dos, pero la que programé aquí fue la de Winter Beyond Winter. Uh-huh. Y que luego también, bueno, es la de Winter Beyond Winter, empecé como leyendo sobre ella y luego la pude ver y luego la pude ver en línea y fue como, ok, está increíble también poder tener acceso a estos materiales y poderlos programar, aunque obviamente lo que me gustaría más es programarlas en sus formatos originales. Fernando, ¿quieres comentarnos sobre las películas que escogiste? Sí, bueno, cuando me hicieron la invitación y me dijeron, no, pues nos pasas algunas pelis que podemos pasar para este programa y demás. Y dije, pues a ver, de las mejores que tenemos, cuáles estarían buenas, cortitas, pero padres y todo. Y bueno, pues ya hice una selección, se las mandé y bueno, les decía que en el festival pues tenemos diferentes categorías, ¿no? Pero entonces, o sea, sí le apreté el botón send y dije, no, están muy narrativas. O sea, no, esto no era lo que tenía que haber mandado. Esto es cualquier ficción. O sea, digo, están padrísimas y están muy bien hechas y todo eso, pero no, o sea, para este programa pues tiene que ser algo experimental, que no sea narrativo. Y entonces, pues entre otras cosas, pues ya tenía los permisos para pedirlo, porque los pedí para para el cineclub, y entonces habíamos hecho un programa experimental en el cineclub virtual, y y de ahí, pues bueno, pues estos dos son bueno, en grandes rasgos, pues digo, sí contraponen como la imagen y el sonido, y entonces sí te crea un discurso diferente a lo que estás viendo. No es, pues para nada es literal, no es una historia que estés contando, sino pues es toda pues una idea que te da a partir de ver este discurso audiovisual. Y bueno, pues así fue que las elegí, de que dije, no, pues es que tienen que ser pues, experimentales, no pueden ser narrativas, no, como que no hubieran entrado bien la primera opción que mandé. Y eso. Bueno, yo escogí una dupla que en realidad fue parte de un programa de injerto del año pasado, me parece. Y es, y porque también justo me gusta de repente hacer programas que mezclan épocas, ¿no? Del cine. Entonces, en este caso, quería yo programar este cortito de Peggy Awesh, que es una cineasta experimental de Nueva York y que de hecho empezó su carrera con George Romero. Entonces, también tiene una estética muy como de cine de horror, pero hizo esta película que se llama She Puppet, que es como un ejercicio de found footage de alguna manera, pero hecho a partir de imágenes de este videojuego de Lara Croft Tomb Raider. Y bueno, desde una óptica feminista, ¿no? Como que ella quería justamente analizar o crear una narrativa a partir de un personaje cuyo como vocabulario gestual es como muy limitado, muy sexualizado. Eh, y, y bueno, como la idea de este programa se llamaba creo que Lo Ordinario Sublime, entonces era como encontrar
como de repente cosas muy cotidianas o muy banales elevadas como a un plano existencial. Entonces She Puppet es como la crisis existencial de Lara Croft, que está como una especie de tiempo recurrente y escenarios recurrentes y se muere y revive con un voiceover mezclado, tiene textos de Fernando Pessoa, de Sun Ra, de Joanna Ross. Y cuando estaba viendo ese cortito, me acordé de esta película de Maya Deren que se llama Atlant. Creo que en parte porque también es un personaje femenino que está como atravesando una jungla que de repente se convierte como en una mesa de banquete, o sea, como que también va cambiando de escenarios. Y se empieza a topar como con avatares de sí misma, ¿no? Entonces se me hizo como súper bonito este eco entre dos obras, una de los años 40 y otra de principios de los 2000. Y sí, como que a mí esas como las cosas que me emocionan de la curaduría es como de repente estos descubrimientos sí, como esta capacidad que tenemos como de asombrarnos, ¿no? Colocando dos cosas que igual no son familiares, pero como que juntas hacen pues sí, es como otro efecto. Y pues sí, esos dos cortitos son. Sí, también podemos encontrar uno de Animasivo, que fue justo el corto ganador de su última edición, que es, bueno, no está Lucía para comentarnos como por qué eligió este cortometraje, pero bueno, la sinopsis dice: la vida nocturna, reiterativa de dos prostitutas narradas por ellas mismas a través de la poesía. Y está súper bonito, a mí me parece maravillosa como la animación y va mucho como en esta línea de lo que propone Animasivo, que es como aventurarse a esta animación más experimental, ¿no? Como que sale como de lo que normalmente podemos como esperar de la animación. Y me gustó mucho también como esta primera secuencia, o sea, la historia se repite y las dos versiones, ¿no? Cambian totalmente a partir de los diálogos que hay en una primera parte y los que hay en una segunda parte. También es como queda la invitación para que lo vean y lo disfruten como con el resto del programa, y el que aportamos de parte de Pixilente fue el ganador del año pasado en nuestra sección que compite por el reconocimiento Mimi Derba, y que está dedicado a realizaciones que hacen lo que hemos llamado como un cine silente contemporáneo, que lo que hace es como recurrir a técnicas o estilos como de los inicios del cine, pero pues en realizaciones que se hacen como muy cercanas como a nuestros tiempos. Este material fue filmado en 1995, es un cortometraje de un director ruso, Dmitry Frolov, que tiene un manejo de la técnica, un conocimiento y una técnica del cine silente como muy precisa y que recrea como en este cortometraje que realiza hace muy poco tiempo y que te hace como sentir que estás como realmente como en este momento del cine silente, y algo que decía uno de los jurados, ¿no? Se hace palpable el espíritu anárquico que caracterizaba al cine en sus inicios como en realizaciones contemporáneas. Y un poco como lo que buscamos hacer con esta categoría es hacer un mapeo de la influencia del cine mudo en el cine silente, en el cine contemporáneo en todo el mundo, ¿no? Entonces hemos tenido materiales de este tipo de Rusia, de Colombia, de Montenegro, es decir, así de muchísimos países, de Ecuador, ¿no? Y cada año siguen llegando estos materiales que evocan, que homenajean al cine en sus inicios. Entonces, bueno, esa fue como el porqué de este material. Y me comenta Eric que hay algunas preguntas y estamos
acercándonos peligrosamente al final de este conversatorio, entonces vamos a dar lugar a ellas. Hola, ya vengo a intervenir un poco. La verdad es que está muy rica la charla y tenemos varias preguntas, pero por el tiempo tal vez podamos contestar una o dos. Esto pues ya depende también de ustedes. Bueno, la primera es que mandan saludos. La primera pregunta es, las preguntas van planteadas en general, o sea, nos gustaría que todas y todos participen. La primera es de Nico Superbike y dice, hablando de la modalidad virtual, ¿cómo les ha afectado el poder armar estas agrupaciones, entre comillas, de películas en este entorno digital? Y si sienten que se pierde un poco el sentido de la curatoría. No sé si a alguien le gustaría iniciar, la dejo al aire la pregunta. O sea, la pregunta es de armar este ciclo en particular o en general de armar ciclos virtuales. Aquí dice que en general, ¿cómo sienten esta nueva virtualidad en ofrecer nuevas experiencias en vez de en espacios físicos, sean espacios virtuales? Pues yo he tenido buena experiencia, la verdad, tanto como público como, digo, creo que la ventaja justo de armar ciclos virtuales, sobre todo con contenidos que ya existen en línea, es que te ahorras el tener que rastrear los derechos y porque de alguna manera todo lo que como que haces en embed en línea, pues ya existe, ¿no? Y en realidad pues hay un montón de material. Siento que lo que es muy extraño es como en las sesiones de preguntas y respuestas o cualquier plática que como que le hablas a un vacío, digo, no sé si ustedes lo sienten así, pero como el no ver el público y el no estar de repente como físicamente con los realizadores es muy raro, es como... pero también siento que los festivales que por necesidad se han tenido que adaptarse a formatos híbridos o de plano hacerlos en línea, como que también, y sobre todo festivales como, ¿no? Grandes festivales que luego son muy jerárquicos o muy caros o muy, como que hay algo que los hace más democráticos, el hecho que puedan estar en línea y también creo que la gente pues o está muy angustiada y se quiere distraer o no tiene tanto que hacer, pero como que hay mucho más, yo he sentido como mucho más curiosidad por explorar y salirte de repente de tu lista de Netflix y buscar otras cosas y también siento que se han movilizado con muchas redes también ¿no? De cines independientes, de cineclubes. O sea, para mí ha sido como un momento como de mucha creatividad y generosidad y digo, aunque sí, evidentemente, pues se extraña la sala y el público, el físico, también está padre, como no sabemos cuándo vamos a volver a eso, pero como ver todas estas otras posibilidades que tenemos al alcance. Sí, yo creo que como todo, tanto festivales como pues trabajos, escuelas, pues la vida entera, y ahora sí que de todo el mundo, pues ha traído otras oportunidades, ¿no? Y darte cuenta pues de cosas que estaban ahí a la mano, o sea, tanto de cine, películas, como pues de estas pláticas. Digo, esta plática quizás no la habríamos tenido si no hubiera sido en estas condiciones. Y entonces creo que sí abre toda una posibilidad, una puerta que no habíamos visto o no le habíamos hecho caso. Y también creo que pues la gente, o sea, sí tenemos más público o puede ver estas películas, estos programas. Creo que sí llegan a más gente, pero también creo que no debería, o sea, en el futuro, pues próximo y lejano, o sea, no debería sustituir la presencia física. O sea, está padrísimo estar en una sala, pasar adelante, salir y después ir por unos tacos con la banda. O sea, eso es parte también de los festivales o del ritual de ir al cine. O sea, sí creo que es una muy buena alternativa que nos abre posibilidades, pero no es un sustituto.
Sí, yo también veo como una apertura y también además de los festivales, de los archivos, ¿no? Cómo los archivos han abierto sus colecciones o parte de sus colecciones. O sea, creo que eso ya debería de quedarse como una política pública de apertura de los archivos y creo que sí puede ayudar a descentralizar y sí, yo lo veo como una oportunidad, sí, no como un sustituto, pero como una oportunidad. Y creo que a mí me ha parecido como muy interesante esa parte de los archivos que han abierto y que además ha habido, o sea, se ha programado dentro de esos archivos. O sea, como que esa parte me parece como muy, muy interesante y que ya, eso sí se debería quedar. De acordísimo. Sí, totalmente de acuerdo como con las opiniones, es decir, eso, o sea, ha abierto como un momento de posibilidad creativa y colaborativa muy importante y de acceso como a un montón de fuentes, ¿no? Y de compartir desde los archivos, desde los mismos programadores, los festivales. Entonces, justo eso, sin lamentar como esta parte de no poder estar por el momento como de forma presencial. Esperando regresar como al modelo que teníamos, en donde podemos tener una interacción mayor y cercana con la gente. Y justo esto que decía Mara, no hay como posibilidad tan fácil, ¿no? De leer la recepción que tienen los públicos y de interactuar como y saber qué está pasando, ¿no? Qué reacción están teniendo como las programaciones, pero pues es con la expectativa de transitar en algún momento un modelo híbrido, pero también que se queden cosas, ¿no? Y en algún momento como retomar la parte más cercana, pero no me parece que haya sido restrictivo como en un sentido como totalmente negativo, ¿no? Ha brindado cosas que, como dice Alfredo, deberían quedarse. Y bueno, la otra pregunta, bueno, es de Anonymous. Entonces, dice, cómo acercar a las audiencias a estos contenidos que ustedes ofrecen, digamos, cine experimental, contemporáneo u otras narrativas? Y si piensan también que estos contenidos que ustedes realizan en cuanto a la programación, curaduría, los piensan también dependiendo del espacio y del público donde se van a exhibir, es decir, museos, salas, centros de cultura, festivales, etcétera. No sé si quién quiera contestar. Bueno, en el caso del Festival Internacional de Cine Silente, decirles que este año cumple su 5ª edición y que va a ser totalmente en línea y que estamos como trabajando para que sea como lo más accesible, como que no haya dificultad como para entrar a las plataformas y ver los contenidos. Y eso va a suceder en noviembre, la última semana. Pues eso, como cómo se pueden acercar, igual como creo que también muchos de los festivales han estado constantemente ofreciendo, teniendo una oferta desde sus redes sociales, desde sus páginas, desde sus sitios web. Y sobre la parte de si se programa como pensando en un espacio, creo que pues sí, como es un poco lo que mencionábamos hace rato, o sea, yo siento esta responsabilidad, ¿no? De calibrar, digamos, como en un espacio público, abierto, donde van a estar pasando niños, ¿no? Y como cualquier persona, ¿no? Que esté por ahí, como que sí hay una responsabilidad de medir, ¿no? ¿Qué programas, ¿no? No lanzar como cosas que podrían no ser adecuadas como para esas edades. Puedes controlar, porque puedes como decir, programa para mayores 16 años, pero no vas a controlar que llegue el hermanito, ¿no? Etcétera. Y sí, va en un sentido como más, como en eso, ¿no? Como la responsabilidad que tienes y no tanto como en un sentido de, es un museo o una sala de arte, entonces voy a hacer un programa muy como exquisito, no sé, como otras cosas. No va como por ahí, sino más bien como con calibrar con la responsabilidad que tienes como para llegar
a ciertos públicos como sin estos prejuicios o ideas, o esto que comentábamos como en algún punto de la charla. Sí, estoy pensando en que, por ejemplo, hemos estado en la Cineteca, dentro de una sala y en la parte que está al aire libre. Y entonces, bueno, hay que pensar, no tanto en la dinámica de cómo va a entrar la gente y eso pues ya se encarga el cine, pero pues sí en el sentido pues más, o sea, que las que estén afuera pues que sean más visuales, que no tengas, que no tengas, o sea, un documental de entrevistas, pues no se va a disfrutar igual, ¿no? Entonces, pues pensar también en que alguien va pasando y a lo mejor se queda. Y entonces, o sea, sí hay muchas cosas que considerar en el espacio que vas a poner, o sea, pensando en que es el mismo espacio, el mismo público, es la misma gente, pero dentro de una sala tienes que pensar diferente a qué es lo que se va a ver afuera. Sí, yo creo que hay como consideraciones desde qué tanta atención va a haber en ese espacio, también las capacidades técnicas se pueden proyectar, qué formatos se pueden proyectar, pero también, no sé, yo también sí pienso como, por ejemplo, en los museos, ¿no? Si han tenido exposiciones que igual se pueden vincular a las películas, eso siempre ayuda como a la difusión y a cautivar el público cautivo de esa sede, ¿no? No sé, como que también hay que pensar estratégicamente en las escuelas, pues también es un público cautivo, ¿no? Que igual puedes vincular la producción de un documental, algo del currículum de una clase, no sé, eso sí, definitivamente siento que siempre es bueno como encontrar esos. Sí, que lo que decían de cómo llamar público, cómo hacer la atención, o sea, creo que todas las estrategias de publicidad o pues, todo lo que se haga de difusión, pues tiene que estar muy de la mano con toda la programación pues, para encontrar la mejor manera de a quién le vas a así llegar al indicado. Y sobre la pregunta de los contenidos, o sea, digo, yo siento que de todas los festivales hay registro de los programas en línea, pero yo por lo menos encuentro un montón de cosas cuando estoy investigando en línea y como decían, ahorita es como el boom de que se han abierto archivos y que todo está en línea, así que ahorita como que es el momento para aprovechar. Bajas todo y Bajas después todo, ves, a ver si lo usas después. Sí. Sí, yo creo que también para acercar a los públicos también son como muy importantes las ofertas de formación, ¿no? O sea, esa parte como de formación de los festivales es también como fundamental para contextualizar lo que se ve en los programas, ¿no? Esa es otra forma también de acercar al público. Sí, que justo nosotros en México hemos tenido como esta intención desde la primera edición de generar espacios para los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde apreciación, ¿no? Así que conozcan a Alice Guy, los Lumière, los cortitos, ¿no? Y que interactúen con eso hasta en la última edición tuvieron ya un taller con Gabriel Feller, donde generaron su propio cortometraje imitando las técnicas de Méliès. Entonces tuvieron como estas primeras sesiones de conocer quién era, su vida y las técnicas y materiales, ¿no? Hasta llegar a tener como este primer cortometraje donde ya ellos estaban como actuando, dirigiendo, etcétera, ¿no? Entonces creo que es súper importante lo que mencionó Alfredo en ese sentido. Sí, o sea, yo creo que es una etapa muy atractiva para los contenidos infantiles, de que no creo, o bueno, no tengo hijos y no sé cómo, qué tanto contenido hay. A mi parecer hay mucho, pero muy poco de calidad. Y creo que tanto los niños como las personas adultas, creo que son dos extremos que en estos tiempos pues nos da la facultad de poder dar materiales, de dar contenidos específicos para ellos
pero me parece que no hay, o sea, que no los estamos tomando en cuenta en general. Bueno, y en ese sentido, no sé si tengan chance de contestar una pregunta más, rapidísimo. Sí, bueno, ese es personal. Entonces, bueno, quería preguntarles si ustedes tienen algún programadora, curador de cine que les guste su trabajo, su línea en lo personal, o se vale decir yo mismo me aplaudo, ¿no? O se vale nombrar a los que están, a los que están entre ustedes. Digo, la idea es un poco también para que también había una pregunta similar de quién eran sus en este caso preguntaban influencias, pero más como de cine, pero a mí me gustaría aterrizarla más como en el tema, ¿no? De la programación, si tienen alguien en un foco que les guste su trabajo, no sé. Yo primero. Mara Portes. Ya. Lo platicamos con Eric cuando estábamos como aterrizando la idea de este conversatorio y sí, soy muy admiradora de lo que hace. Ay, Información. muchas gracias. Y me encantó lo que propusiste para el programa que armamos en conjunto. Ay, muchas gracias. Pues bueno, para mí como de las Biblias de curaduría siempre ha sido el trabajo de Amos Vogel, este escritor, crítico de cine, programador que encabezó la Cinema 16, que era este cineclub que operó durante varias décadas en Nueva York. Y, y también, y justo por como el eclecticismo de su pensamiento y de sus programas, y también como el rehusarse a programar alrededor del universo del autor, del universo del ego, o sea, como que todo eso siento que es como una super escuela. Y pero la verdad es que para mi inspiración suelen ser mis colaboradores, o sea, como colaboradores directos cuando armo programas, pero también el justo ir y descubrir a programas en festivales, o sea, eso es como lo que a mí más me mueve. Y, y sí, o sea, siento que es más importante voltear alrededor en el momento en el que estamos, a veces que voltear a ver a las vacas sagradas como del mundo de la curaduría, del mundo del cine o lo que sea. Sí, No sé. sí, sí, sí. Vas. Pues yo, no sé, digamos, una maestra en todo sentido de la curaduría, pues es María Palacios Cruz. Bueno, la programación que tiene Denis Lim, Garbiñe Ortega en Punto de Vista, Ricardo Matos Cabo, que programa también cosas como independientes, que lo que me interesa mucho de él también es, pues, no sé, se enfoca en un cineasta y está 10 años, 15 años investigando su obra y su obra alrededor, cineastas relacionados, y se va a Japón y busca, investiga y está ahí, como que me parece como increíble ese nivel como de profundidad que llega a tener más allá de las películas, de investigar como todo un archivo, ¿no? De un cineasta o de un grupo de cineastas. Por ahí. Pues bueno, pues a mí sí me gusta mucho la programación de ambulante y de animasivo. Y bueno, pues hace rato pues mencionaba de Jorge Grajales, que pues hizo los maratones de cine. O sea, sí son, pues los considero yo así como una gran influencia. O sea, si quisiera lograr ese interés que él tuvo en esos maratones, pues poder lograrlo pues está chido. Bueno, yo también me acordé ahorita de otra cosa parecida, no, o sea, distinta, pero yo, bueno,
cuando tenía como 15, 14 años, iba a comprar películas pirata con un cuate que fue mi maestro de programación. O sea, de verdad, me enseñó el cine, así, Sí, y descubres ahí como muchas cosas que igual nunca programó, pero pues todo, o sea, toda la banda, bueno, ahorita no sé cómo esté, pero pues las pelis piratas ahí en el Chopo, sí. pues eso es también de mis más fuertes inspiraciones. Y acaba de morir Sí. este compadre. Se me fue. Justo en Ambulante una vez pensamos en invitar a piratas a hacer curadurías, porque Totalmente. siento que se así increíbles. Pues sí, pues yo, Sí, ajá, aparte platicábamos como de lo importante que se vuelve luego para la preservación de cosas. O sea, exacto. Exacto. materiales que luego ya no encuentras como en las filmotecas, en Sí. los a la venta. O sea, lo puedes como conectar con tu proveedor de confianza, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, según yo es como el circuito más importante de distribución. Sí. Claro. Sí, también yo he tenido experiencias de cineclub en Puebla, en la sierra, y el único cine que llega es por la piratería. O sea, Sí, ahora quizás a lo mejor por las plataformas, por internet, pero hace unos años era solo la piratería lo que llegaba. pero aún Mm. así, o sea, tenemos como toda, o sea, de que en internet y todo, pues le buscas y sabes y puedes encontrar, todo está a tu disposición. Pero si no sabes qué estás buscando, pues no vas a llegar a él, ¿no? Y justo lo chido de tener ahí el puesto de pelis piratas es de que dices, ¿y esta qué es? Pues a ver, me la llevo y bueno, lo mejor es que te recomienden y te digan, como, ¿qué te gusta? Mira, llévate esta, y ya sales ahí con tu paquete. Sí, tienen las mejores reseñas Sí, del mundo y te recomiendan cosas increíbles. Y además o sea, es mejor que cualquier algoritmo, o sea, te van recomendando así. exacto. Sí, ¿Viste porque ya te Herzog? vio que escogiste esta, mira, te Te falta va a esta. gustar Tienes que este. ver esta, sí, Sí, Creo que ya salió sí, otra totalmente. fuente de información de formaciones de curadores, de programadores, ¿no? Que es precisamente rescatar materiales, ¿no? Puestos piratas. Y creo que toda la banda hemos recurrido a estos materiales y bueno, en lo personal, yo desde ahí empecé a tener como activa, ¿no? Hacia otro cine, precisamente. Entonces, creo que esto también abre puertas para ampliar el expander, ¿no? Como todo el bagaje cinematográfico en general, ¿no? Cultural. Y pues ya se nos acabó el tiempo, estamos contentos, pero también estamos tristes. Entonces, no sé, nos gustaría cerrar, o si alguien quiere cerrar con alguna última reflexión, no sé si alguien quiere decir algo más Quizás antes de hacer cerrar. una ronda de cierre con como la última pregunta que teníamos como pensada, que es como qué pertinencia tiene como en este momento de como aislamiento y de cosas tan online, pues tender redes, articular estos encuentros, converger, como en compartir y dialogar en torno al, bueno, en específico ahora hacer programación. ¿Imaginan alguna como pertinencia, idea de si valdría la pena, si es bueno? Y pues podría ser la ronda final. ¿Quién va? Fernando, ahora. Sí, yo creo que siempre es pertinente, ¿no? Y si no hay internet, pues a ver, te juntas con los vecinos, a ver cómo le haces. En estos momentos, pues es como la herramienta que tenemos. O sea, me parece fabuloso poderla usar, pues poderlos conocer a ustedes, tener estas charlas. O sea, creo que sí es necesario y sí pertinente. Y como decía antes, no sustituye para nada el estar físicamente en persona. O sea, pues creo que yo me iría con esa reflexión. O sea, creo que
sí es muy valioso todo lo que está pasando, pero estos niveles de comunicación no habría que pensar en que son un sustituto. O sea, vamos a necesitar siempre, pues apenas podamos, o sea, juntarnos, platicar en persona, discutir, quedarse callado, pero la presencia física, o sea, es necesaria para la mente, el alma, el cuerpo, para todo. Sin embargo, sí creo que pues es otro medio de comunicación y es otra forma de comunicación. Y entonces, bueno, pues habrá que saberla usar. Ya. Yo iba a decir algo súper cursi, pero siento que Zoom siempre es como una curaduría de voces y de perspectivas. Y que también se queda, ¿no? O sea, yo seguro los voy a andar buscando para colaborar, que además siento que se vienen como tiempos difíciles para el cine, los festivales en general, y que es como momento de unir fuerzas. Y también para compartir nuestros archivos pirateados. Sí. Y sí, bueno, y obviamente también con el deseo de que regresemos a los espacios físicos, pero por lo pronto siento que estos canales son canales increíbles como para colaborar y reflexionar y sentar bases para futuros proyectos ya cuando podamos estar a menos de 2 metros de distancia. Sí, algo que me quedó pendiente de mencionar es que también para mí es muy importante el trabajo que realiza Lucía Calvacchini como impulsora y quien da identidad al Festival Animasivo y que luego se desplaza para ir como una parte de realizadora de la realización y que ha sido como realmente un gran honor como compartir con ustedes. Les repito lo que les decíamos desde el principio, sus trabajos es algo que valoramos, que admiramos, que seguimos, como de manera particular el trabajo de Mara y de Lucía son muy significativos para mí en esta búsqueda de programadoras mujeres que están en la escena en nuestro país y abriendo espacios, ¿no? Para el disfrute de un cine diverso, de un cine otro, de experiencias que no podríamos, o que yo no habría podido tener como espectadora, como en otros espacios, pero sí en estos que ustedes han construido. Entonces, pues igual decir que platicando como en la idea de este conversatorio pensábamos que sí había pertinencia como en crear espacios de coincidencia, en espacios de colaboración, en espacios de articulación y que podían darle como expandir como la importancia de lo que hacemos en solitario o en nuestros festivales al momento de hacerlas como más comunes, ¿no? O sea, solo el hecho de compartir experiencias ha sido muy nutritivo, muy enriquecedor. Muchísimas gracias. En este sentido, muchas gracias a todas y todos. Creo que esto da también como para segunda o hasta tercera parte, ¿no? La verdad que el tema tiene mucho de qué decirse y que expresarse. Entonces, pues muchísimas gracias a Mara, muchísimas gracias Lluvia, Fernando, Alfredo, que nos acompañaron en esta charla. Ya nos pasamos un poquitín del tiempo, pero creo que bueno, valió la pena para todas y todos los que nos están viendo, sobre todo a los que nos siguieron la transmisión en vivo y que, bueno, no hubo ninguna dificultad, de que alguna, una mala señal o eso estuvo lloviendo y estuvieron así mil cosas, pero bueno, pasamos huracanes y cosas así, entonces creo que fue muy nutritiva. Y pues en ese sentido, pues les agradecemos y pues gracias, buenas noches y que descansen. Yo decidí rápidamente que también es muy importante reconocer como el esfuerzo que está haciendo el equipo de Codec. Han trabajado también muy arduamente a Erika, a Cintia, a Alfredo, que
estuvo en la charla, pero como en la parte de producir, de articular, de darle seguimiento como a estos espacios, implica un esfuerzo muy grande y muchas gracias por generar estos espacios de encuentro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Yo solamente quiero agregar algo, como siguiendo con la pregunta. Creo que el uso del internet y tener todas estas plataformas de tecnología nos ha ayudado como mucho, ¿no? Justamente como para tener más contacto, no solamente con gente aquí de México, súper talentosa, sino también con otros espacios internacionales, ¿no? Pero sí, bueno, al menos yo sí extraño ver las expresiones de la gente cuando no entiende nada. Entonces, pero bueno, ya veremos qué pasa cuando regresemos a la nueva normalidad. Y pues muchísimas gracias a todos, ya saben que Codec es su casa y pues que estamos siempre dispuestos para armar cosas. Vientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Y gracias. no se pierdan el programa que pueden ver en la página de Codec. Sí, hasta el día domingo. Muchas gracias. Bye, todos.